nada. Lo recibís acá, sin demoras. Pronta entrega. Información de acá y un poco más allá. Bueno, ya está en el estudio con nosotras compartiendo el cierre Lucía García Itzinson, que me parece que ahí lo estiré el apellido demasiado, que viene a compartir la columna de Derechos Humanos como cada semana. ¿Cómo estás, Lucía? Bueno, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, hoy con varias cositas que justamente sucedieron, una ayer y otra hoy, que me parece que son relevantes para compartir, y además queríamos retomar esta noticia para un sector, digamos, las hijas ya sabíamos que el predio de 1.60, batallón de infantería, que queda a metros de la cancha de gimnasia, también muy cerca de la cancha de estudiantes, en la zona del bosque, efectivamente fue un centro de detención, tortura y exterminio. Digo, lo sabíamos porque además de que estuvimos allí detenidos el 20 de febrero del 96, y en contexto de la lucha estudiantil, EVE y las Madres de Plaza de Mayo, cuando fueron a reclamar por la libertad, éramos 200 estudiantes casi detenidas y detenidos, dieron cuenta de que allí había habido personas secuestradas durante la dictadura, ¿no? Pero bueno, viste que la justicia tiene sus tiempos. Sí. Entonces, bueno, y la verdad es que ahora la novedad sí es que esto se probó en sede judicial y que aparecieron muchísimos testimonios de sobrevivientes que reconocen haber estado detenidos allí, ¿no? Como parte del circuito CAMPS de la provincia de Buenos Aires, que integraba también... No me doy cuenta, si pienso en el lugar, no me doy cuenta cuál es. ¿Viste dónde está el registro de las personas? Sí, que está sobre calle 1. Bueno, cuando 60. Vos doblás por 60 hay un portón muy grande que... dejaba ver, no sé ahora si está tapado, un gran patio semitechado. Bueno, ahí es el lugar. Ese es el lugar, exactamente, donde hubo personas detenidas desaparecidas. Donde luego, bueno, ese 20 de febrero fuimos llevados las estudiantes y los estudiantes también. Y que ahora en sede judicial, entonces, a partir de testimonios, se prueba. Me parece interesante igualmente que lo retome el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, que es quien destaca esta novedad, aunque soy pincha, pero bueno, el pincha también está haciendo cosas interesantes en materia de memoria, eso podemos trabajarlo alguno de los días en la columna, porque de algún modo, ahora que se acerca el Mundial, resuena también con lo que pasaba en la ESMA, y la cancha de River, el Monumental, ¿no? Digo, estas cuestiones de estas estrategias de como, digamos, que lo represivo forme parte de una cierta naturalidad y cotidianidad encubierto, ¿no? Pensemos que es una zona muy transitada la de 1.60, pensaba, ¿no? Cuando me describías el lugar, la verdad que me llamaba bastante la atención, porque no es lo mismo pensar en esa situación en Arana. Exacto, la Cacha. Digamos, sierra por todos lados, que se eligieron esos lugares, que un espacio tan transitado. Totalmente transitado, casi céntrico, sí. Y en las inmediaciones de los dos clubes de fútbol más importantes de nuestra ciudad. Bueno, digo, eso también fue parte de la estrategia de la Comisaría Quinta. Las comisarías en general funcionaron como centros clandestinos de detención. La octava está aprobado también. Bueno, y en los juicios van apareciendo, ¿no?, nuevos testimonios. Pero bueno, esto... me parece, digo, sí interesante en términos de la construcción de la memoria también popular y desde otras lógicas que no son necesariamente las de los organismos, ni siquiera las de la justicia, ¿no?, sino más la pertenencia barrial, que Gimnasia de Esgrima destaque este descubrimiento y reflexionen, ¿no?, porque también muchos de los detenidos que estuvieron allí cuentan que escuchaban los goles del estadio de Gimnasia, ¿no? Sí. Entonces creo que estas imágenes nos ponen a pensar cómo no fue algo aislado, ¿no?, circunscripto, sino que era parte de la trama social, lo que lo hace mucho más complejo también, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Pero que las nuevas generaciones de hinchas se formen sabiendo esto y teniendo esto como un dato, me parece muy, muy relevante.
Las otras dos cosas que me parece quería compartir es que me acabo de enterar, no sé cuándo fue, que el gobernador Axel Kicillof, tiene que haber sido en el transcurso del día de hoy, firmó la entrega de un subsidio al equipo argentino de antropología forense para un proyecto de búsqueda e identificación de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en los cementerios de Mar del Plata y de Magdalena, que son dos de los cementerios donde se sabe que hay restos de personas que no están identificadas, ¿no? Digo relevante porque esto lo conversábamos cuando fue lo de los hallazgos en La Perla, y la verdad es que el equipo de antropología forense, con todo su saber, hay, digamos, situaciones en las que sin contar con medios económicos no puede avanzar en la investigación. Claro. Les contaba yo que los reactivos y todo digamos, el material técnico que se usa para cotejar los restos es muy costoso. Así que, bueno, esta decisión la verdad es que es muy valiosa porque da la posibilidad de que más familias, que pueden ser de esas regiones o no, también hay que decirlo, porque... Claro. Las lógicas represivas en la provincia de Buenos Aires incluían también los vuelos de la muerte, entonces podemos encontrarnos con que posiblemente en Mar del Plata aparezcan restos de personas que fueron secuestradas en otras zonas del territorio de la provincia. Lo mismo Magdalena. Magdalena es una ciudad muy chiquita, una localidad muy chiquita que seguramente no todos los hallazgos tengan que ver con personas que provenían de ahí, sino de la región. Así que, bueno, expectantes. Son procesos que llevan mucho tiempo, no va a ser de un día para el otro, pero... está la decisión política. Está la decisión política, están los restos, o sea, el EAF sí sabe cuáles son los restos que tiene que investigar, y bueno, y ahora queda el desarrollo científico de este proceso. Y la otra noticia, muy triste para el movimiento de derechos humanos de nuestra ciudad, es el fallecimiento de Alicia Mini, si ustedes fueron a la ex comisaría Quinta, al sitio de memoria, seguramente la conocieron. Era una militante peronista sobreviviente del terrorismo de Estado. Ella estuvo detenida 3 meses y una parte de ese tiempo en la comisaría Quinta. Una señora bajita, canosa, muy simpática, que tomaba con muchísimo compromiso la tarea de compartir su testimonio del tiempo que pasó allí y sobre todo de con quiénes compartió ese tiempo, ¿no? Que eso para las familias de los desaparecidos es súper valioso porque a veces es la posibilidad de reconstruir esos últimos momentos de la vida de la persona desaparecida. Así que bueno, de hecho Alicia estuvo la semana pasada siendo parte de una visita de reconocimiento a la comisaría Quinta en el marco de otra causa, donde muchas veces la justicia vuelve a pedir, ¿no?, que se localicen los lugares donde sucedieron los hechos, que se mencione a quién se recuerda que estaba en cada lugar, ¿no? Porque bueno, son cuestiones probatorias que de acuerdo a la causa tienen un valor a veces definitorio, porque si no hay otra cosa. Y ella, la verdad, hay muchos sobrevivientes que les cuesta mucho esfuerzo, ¿no?, la declaración y volver a vivir eso que padecieron. Y entonces prefieren hacerlo una vez y después esas declaraciones se incorporan por escrito. Pero ella siempre tenía disposición de volver a hablar, incluso, bueno, eso, era parte de las visitas con estudiantes a la ex comisaría Quinta para contar de primera mano, que siempre, por supuesto, tiene otra potencia, lo que había vivido, su experiencia, ¿no? Así que, bueno, se la están velando ahora aquí en 57, 17 y 18, Galeano, y hasta las 2 de la tarde, así que, bueno, el abrazo a su familia, a todas las compañeras y compañeros, y el reconocimiento enorme a ella que tanto aportó a la memoria de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, Gracias, Lucía, gracias por hoy trajiste varias, cortitas pero varias, así que bueno, muchas gracias y como solemos hacer los días jueves, cerramos con vos. De esta manera nos volvemos a encontrar nosotros mañana a las 10 de la mañana. Esto es Pronta Entrega. Será hasta mañana. Chau, chau, gracias a todos.